Campo magnético creado por un conductor rectilíneo. Este ejercicio nos dice que un hilo conductor rectilíneo de longitud infinita está situado en el eje Z y transporta una corriente de 15 amperes en el sentido positivo de dicho eje. Tenemos que determinar el campo magnético que va a crear este hilo en el punto de coordenadas x igual a 8. Bien, para eso tenemos que recordar que el campo magnético producido por una corriente rectilínea es perpendicular a dicha corriente. Las líneas de campo deberán ser entonces circunferencias contenidas en plano perpendicular a la corriente, como vemos en esta animación, y con centro en el conductor. Es decir, alrededor del conductor vamos a tener a distintas distancias del mismo los vectores campo. Y si unimos todos los puntos de aplicación de esos vectores, se van formando las líneas de campo que, como vemos, son concéntricas. Bien, vamos a ir a la pizarra. En la pizarra marqué un sistema de referencia, los ejes X, Y y Z, le marqué para mí cuál es el sentido positivo y dibujé el conductor como lo pedía el enunciado sobre el eje Z. Hacia los Z positivos circula corriente. Entonces, dijimos que el vector campo va a ser perpendicular, pero va a estar alrededor de él, van a ser los campos. ¿A qué distancia yo quiero calcular el campo? A 8 centímetros. Quiere decir que voy a tener que dibujar una circunferencia concéntrica en el conductor. Yo voy a dibujar las líneas de campo. Bueno, o sea, estaría hacia adentro de la pizarra, por eso lo hice con líneas punteadas, y esto es hacia adelante del conductor, ¿sí? Entonces tenemos, de acuerdo a la regla de la mano derecha para marcar el sentido nada más de esos campos, esos vectores campos, una de las reglas es colocar el pulgar sobre el conductor y los dedos van a marcar el sentido de circulación, o sea, el sentido del campo, ¿sí? De circulación de la línea de campo, iba a decir, pero bien, entonces, los vectores campo tendrán sentidos antihorarios. Quiere decir que aquí tendríamos un vector, aquí tendríamos otro, ¿sí? Todos estos van a ser vectores B, todos a 8 centímetros, ¿sí? Para un lado y para el otro. Entonces, acá lo mismo, quiere decir, por ejemplo, en este punto tendría este vector. Si seguimos, cuando llegamos aquí, entonces el vector campo va a estar entrando a la pizarra, ¿sí? Por lo tanto, una forma de poder visualizarlo es marcar con una cruz, como si fuera la cola de la flecha, ¿sí? Entonces estaríamos marcando esto, que está entrando. Este sería B, el campo que produce el conductor. 1 le vamos a poner. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuál es el módulo. Entonces tenemos el módulo de B1, no le voy a poner el vector arriba, y entonces yo estoy indicando que estoy calculando el módulo nada más o la intensidad. Bien, la expresión sería mu sub 0, que es la permeabilidad en el vacío, la permeabilidad del medio, ¿no? En este caso en el vacío, por la intensidad sobre 2pi por R1, que sería la distancia que hay del conductor al punto donde yo quiero calcular el campo.
lo simboliza con R como si fuera un radio, por lo que dijimos, ¿no? Que cada uno de los vectores campo, ¿sí?, están ubicados sobre una circunferencia que serían las líneas de campo. Bien, mu sub 0, el valor es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper al cuadrado, por la intensidad nos decía que era de 15 amperes, sobre 2pi por la distancia, que la expresamos en metros, 0,08 metros. Podemos simplificar 2pi con 4pi, nos queda 2, y haciendo la cuenta nos daría 3,75 por 10 a la menos 5 Tesla. ¿Por qué Tesla? Bueno, porque el amper con amper cuadrado simplificamos y nos quedaría newton sobre amper por metro, que es Tesla. Bien, ya tenemos la intensidad de B1. Si lo queremos expresar en forma vectorial, entonces, como vemos, coincidiría con el eje Y y hacia los Y negativos. Por lo tanto, le pondríamos menos 3,75 por 10 a la menos 5 Tesla y J, que es el versor del eje Y. Bien, ya tenemos entonces el campo. Ahora también nos pedía el ejercicio que calculáramos cuál es la fuerza magnética que produce este conductor sobre otro conductor que se ubique en este mismo lugar, es decir, en x igual a 8. Ahora vamos a colocar otro conductor lo vamos a llamar 2 y está circulando corriente por él en el mismo sentido que el anterior. Entonces, sobre este conductor se va a experimentar una fuerza magnética provocada por el campo magnético del conductor 1. Esa fuerza magnética responderá a la expresión, vamos a poner del 2 en el 1, la expresión sería la intensidad del conductor 2 por la longitud de ese conductor por el campo B1 por el seno del ángulo que ellos forman, es decir, que forman el conductor con el campo. Bien, de esta forma yo voy a calcular el módulo de esa fuerza nada más, ¿sí?, porque surge de un producto vectorial en realidad. Entonces, vamos a reemplazar. El conductor 2 me decía que era de 10 amperes la intensidad. Lo que me decía el ejercicio que lo haga por unidad de longitud, porque es un conductor infinito, entonces L lo pasamos dividiendo. B1 ponemos el módulo, es decir, no ponemos el signo, 3,75 por 10 a la menos 5 Tesla, y luego el seno de 90 grados. Este ángulo entonces es 90 grados, quiere decir que directamente no pongo nada porque sería el seno de 90, que es 1. La fuerza entonces nos estaría dando 3,75 por 10 a la menos 4. Entonces, y nos quedaría expresada en newton sobre metro. Recordemos el Tesla, que es newton sobre amper por metro. El amper se simplificaría y nos quedaría newton por metro. Expresado en forma vectorial esta fuerza, vamos a ver cómo nos quedaría. La fuerza, por ser el resultado de un producto vectorial, va a ser perpendicular tanto al conductor como al campo. El conductor está en el eje Z y el campo estaría en el eje Y, por lo tanto la fuerza va a estar en el eje X. Bien, y el sentido vamos a hacerlo con la regla de la mano derecha. Entonces, los dos vectores, porque nosotros tendríamos que la fuerza sería I por L, vector vectorial B. Entonces, los vectores son L, que está indicando con los dedos hacia donde circula la corriente, y luego
el segundo vector en B, la palma de la mano tiene que estar entrando a la pizarra como el campo. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿sí? Se puede ver ahí, cerramos los dedos y la fuerza estaría hacia los X negativos. Entonces, esta sería la fuerza magnética 2, 1. Por lo tanto, si la expreso en forma vectorial, entonces me quedaría menos, porque es hacia los X negativos, 3,75 por 10 a la menos 4 newton sobre metro y el versor del eje X. Bien, ahora quiero saber si este conductor 2 también provoca una fuerza magnética sobre el conductor 1. Es obvio porque este conductor, al circular corriente, sabemos que alrededor de él también va a haber un campo magnético. Entonces, lo voy a dibujar con él. Voy a dibujar el campo magnético B2, ¿sí? En este punto, sobre el campo magnético del conductor 2 sobre el conductor 1. O sea, a 8 centímetros, es decir, en X igual a 0. Para ello, también hago una circunferencia y entonces me fijo, pongo el pulgar sobre el conductor y los dedos sobre el conductor hacia arriba, y los dedos me indican que es antihorario el sentido de los vectores campo. Entonces tendríamos B2, 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 y cuando llego acá es saliente. Entonces lo puedo dibujar con un punto, con una circunferencia. Este sería el vector B2 campo sobre el conductor 1. Bien, y la fuerza magnética, tendríamos que poner la palma de la mano hacia arriba ahora, con los dedos hacia los Z positivos como I1, pero la palma hacia arriba porque el campo va hacia arriba, y la fuerza nos quedaría hacia los X positivos. Esta sería la fuerza magnética del 1 hacia el 2. Bien. Ahora, ¿cuál sería el campo B2? Voy a calcular la magnitud del campo. Entonces sería mu sub 0 por I2 dividido 2pi por R. También puedo llamar R2, pero R2 es igual a R1. Bien, entonces tendremos 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado por 10 amper dividido 2pi por 0,08 metros. También podemos simplificar, y el campo B2 entonces sería 2,5 por 10 a la menos 5 Tesla. Como me dio, de acuerdo a el gráfico que pusimos, B2 era saliente de la pizarra, o sea que coincide con el eje Y, hacia los Y positivos. Por lo tanto, podríamos poner B2 igual a 2,5 por 10 a la menos 5 Tesla J. Bien, este es el campo B2. Y ahora vamos a calcular la fuerza que el conductor 2 está ejerciendo sobre el 1. O sea, vamos a poner fuerza magnética 1, 2, que va a ser igual a I1, el conductor 1, la intensidad, por L, por el campo 2. Estoy calculando por el seno de θ, estoy calculando el módulo de esa fuerza. Bien, entonces tenemos la intensidad 1, era 15 amperes. Por L lo tenemos que pasar dividiendo porque lo pide por unidad de longitud, porque es un conductor infinito. Entonces, 15 amperes por el campo 2, 2,5 por 10 a la menos 5 Tesla,
de nuevo por el seno de 90 grados, que es el ángulo que forma el conductor con el campo, ¿sí? Uno está en el eje Z y otro está en el eje Y. Bueno, esto nos daría 3,75 por 10 a la menos 4 newton por metro. Vemos que el resultado es el mismo que el resultado que nos dio la fuerza magnética 2,1. Y si lo quiero expresar en forma vectorial, entonces estoy viendo que la fuerza quedó con sentido hacia los X positivos, por lo tanto sería 3,75 por 10 a la menos 4 newton por metro. Y si comparamos con la fuerza 2,1, la única diferencia es el sentido, ¿sí? La 1,2 es positiva y la 2,1 es negativa. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es que cuando son dos conductores que está circulando corriente en el mismo sentido, se atraen entre sí. Si hiciéramos la inversión de la corriente en uno de ellos nos darían entonces que las fuerzas serían de repulsión. En otro ejercicio lo podríamos hacer. Bueno, muchas gracias.